Siempre creí que criar a un hijo era preparar el corazón para el día en que él seguiría su propio camino. Ver a mi Alejandro casado, formando su familia, era para mí el mayor orgullo de madre. Imaginaba domingos llenos de risas, almuerzos en familia y el respeto que siempre soñé tener dentro de mi propia casa. Pero ese sueño se rompió en mil pedazos cuando escuché la frase que desgarró mi alma. Mamá, arrodíllate y pídele disculpas a mi esposa. Mi propio hijo, ordenándome que me humillara ante la mujer que me había faltado el respeto. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie, ni siquiera él, lo esperaba. Lo que hice aquel día cambió nuestras vidas para siempre, y me enseñó el verdadero significado de la palabra respeto. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Mi nombre es Dolores Herrera, tengo 72 años, y durante más de 4 décadas fui costurera, madre y una mujer que creía que el amor familiar era inquebrantable. Pero aquel día comprendí que el amor también puede torcerse, y que, a veces, el perdón comienza con un basta. Aquel día no amanecí esperando una guerra. Me levanté temprano, como siempre, con el cuerpo cansado y la mente llena de recuerdos. La casa estaba silenciosa, con el aroma a café recién hecho y el brillo del sol colándose por las ventanas grandes del comedor. Todo seguía igual, o eso creía. El mármol de la cocina reflejaba la luz, y por un momento sentí orgullo al pensar que, durante años, había trabajado sin descanso para tener ese pedacito de lujo. Mi casa era mi refugio, el único lugar donde todavía podía respirar despacio. El hambre me ganó la partida. Abrí la olla donde quedaban los restos del guiso de pollo que Camila había preparado la noche anterior. Solo tomé un pedazo, pequeño, lo suficiente para engañar al estómago. Ni siquiera serví arroz. No quería dejar huellas. Me senté junto al ventanal, con el plato en la mano, y pensé en mis costuras, en las horas interminables frente a la máquina, ahorrando cada peso para pagar los muebles, las cortinas de terciopelo, las copas de cristal que me hacían sentir que, de alguna forma, aún tenía clase. Escuché los pasos antes de verla. Tacones altos, firmes, sonando contra el suelo de porcelanato como golpes de reloj marcando el fin de mi paciencia. Camila apareció en la puerta, con su perfume francés llenando el aire y ese gesto de superioridad que ya conocía demasiado bien. Vestía una blusa de seda color crema y un pantalón ajustado, como si estuviera en una sesión de fotos. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo antes de abrir la boca, y su voz, fría y precisa, se clavó en el pecho. Eso era para mis padres. ¿Cómo se atreve? Intenté explicarle, pero no escuchó. Su rabia fue creciendo, salpicando cada rincón de la cocina que alguna vez fue mía. Usted siempre hace lo que quiere, ¿verdad? Esta casa ya no es solo suya, dijo, alzando la barbilla con una sonrisa altiva. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Miré alrededor, los electrodomésticos relucientes, las flores frescas sobre la mesa, el cuadro que había colgado Alejandro hacía meses. Todo lo que me rodeaba tenía mi historia, mi dinero, mi esfuerzo, y sin embargo, ella me hablaba como si yo fuera una invitada indeseable. Quise mantener la calma. Le dije que solo había tomado un trozo, que tenía hambre, que no pretendía faltarle el respeto. Pero su mirada no cambió. Camila disfrutaba de verme encogida, como si cada palabra suya fuera un látigo. Me habló de modales, de respeto, de prioridades, usando un tono que no se usa con una madre. Cada sílaba suya olía a desprecio. En ese momento comprendí que el veneno más peligroso no siempre grita, a veces sonríe y lleva joyas. Me quedé quieta. Escuché el ruido de la puerta del garaje y supe que Alejandro había llegado. Por dentro recé para que él me defendiera, para que pusiera un límite a esa humillación que me estaba tragando viva. Pero cuando apareció, su cara no era de sorpresa ni de enojo, era de fastidio. Camila corrió a su lado fingiendo lágrimas, apoyando su cabeza en su hombro. Yo intenté hablar, pero su voz fue más rápida que la mía. Mamá, arrodíllate y pídele disculpas a mi esposa. Sentí un frío recorrerme el cuerpo entero. No entendía lo que acababa de escuchar. Pensé que era una broma, una de mal gusto. Pero su mirada lo decía todo, hablaba en serio. La cocina se volvió muda.
Hasta el reloj del comedor pareció detenerse. Camila lo miraba satisfecha, sabiendo que había ganado una batalla que yo ni siquiera había querido pelear. No sé cuánto tiempo permanecí en silencio, solo recuerdo el sonido de mi respiración entrecortada y el calor del plato aún en mis manos. Mis piernas temblaron, pero no de miedo. Fue el temblor de la dignidad ofendida, del amor que se quiebra sin aviso. No me arrodillé. Dejé el plato sobre el mármol, con suavidad, y lo miré directo a los ojos. No dije nada, porque no había palabras que alcanzaran. Alejandro apartó la mirada, y ese gesto me dolió más que cualquier insulto. Camila, con los brazos cruzados, sonreía apenas, como quien disfruta el espectáculo. Me di la vuelta y subí las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el viento colarse por las ventanas y los ecos de su voz repitiéndose dentro de mi cabeza. ¿En qué momento un hijo olvida a quién le dio todo? Pensé en mi cuenta del banco, en los años que guardé dinero para dejarle algo a él, en las noches que pasé sin comer para pagarle los estudios. Me pregunté si el lujo, las apariencias, los perfumes y las cenas elegantes valían tanto como la dignidad de una madre. No encontré respuesta. Cuando amaneció, me serví un café y lo bebí frente a la ventana. El reflejo del sol sobre las copas de cristal me hizo cerrar los ojos por un momento. Algo dentro de mí había cambiado. No era rabia. Era otra cosa, una calma nueva, firme, silenciosa. Comprendí que no podía seguir mendigando respeto en la casa que yo había levantado con mis propias manos. Sin decir una palabra, comencé a limpiar la cocina. Cada trapo, cada movimiento era una promesa que solo yo entendía. No lo sabía todavía, pero ese pedazo de pollo sería el principio del fin. El instante exacto en que dejé de esperar amor y empecé a buscar justicia. Esa mañana bajé las escaleras, sin hacer ruido. El piso estaba frío y la casa olía a perfume caro y a pan recién horneado. No quedaba rastro de la pelea de la noche anterior, como si nada hubiera pasado. Camila reía en la cocina mientras hablaba por teléfono, usando mi delantal de lino, como si fuera suyo. En la mesa había panecillos, frutas cortadas y una jarra de cristal llena de jugo. Todo parecía perfecto, pero el aire pesaba. Yo caminaba despacio, sintiendo que cada rincón de mi casa ya no me pertenecía. Me senté en silencio en una esquina del comedor. Alejandro hojeaba el periódico, vestido con una camisa impecable, sin levantar la vista. Entre los dos había un vacío que no se llenaba ni con palabras. Me pregunté si alguna vez volvería a mirarme como antes. Frente a mí, una copa de cristal reposaba junto a un plato de porcelana con bordes dorados. Era una de las copas del juego que compré hace 20 años, cuando todavía podía darme pequeños lujos. La miré y recordé la emoción de aquella tarde en que la pagué con mi primera tarjeta de crédito. El sonido de la risa de Camila me sacó del recuerdo. Le hablaba a su madre sobre las cortinas nuevas, sobre cómo pronto cambiarían los muebles del salón para darle más estilo. La escuchaba presumir un futuro que no incluía mi nombre. Decía mi casa con una facilidad que me helaba la sangre. Alejandro solo asentía, como si todo fuera normal. No entendía en qué momento había dejado de defenderme. Me levanté para ir a la cocina, pero al pasar junto a la mesa, mi codo rozó una copa. Cayó al suelo y se hizo añicos. Camila corrió hacia mí con los ojos encendidos. Esa copa era carísima. Gritó, como si yo hubiera roto un diamante. Me agaché para recoger los pedazos con las manos temblorosas. El reflejo del cristal en el piso era hermoso y triste a la vez. Me corté el dedo, y una gota de sangre cayó sobre el mármol blanco. Nadie se movió para ayudarme. Alejandro siguió leyendo el periódico. En ese instante, entendí que la herida que me dolía no estaba en la mano. Dejé los fragmentos sobre la encimera y fui al fregadero. El agua tibia corría y el corte ardía, pero no tanto como el silencio. Camila se cruzó de brazos detrás de mí, con ese aire de autoridad que no había ganado. Tiene que aprender a ser más cuidadosa, dijo, y su voz sonó tan falsa que me dieron ganas de reír. Quise contestarle, pero no lo hice. No valía la pena. Había algo más poderoso en quedarse callada y observar. En ese instante supe que el orgullo no siempre se grita, a veces se guarda para cuando haga falta.
Guardé los trozos más grandes de la copa en una bolsa y subí a mi habitación. Me senté en la cama, mirando las fotos viejas de Alejandro, su primer uniforme, su sonrisa sin dientes, su diploma de primaria. Todo eso había sido mi vida. Pensé en los años que trabajé como costurera para señoras ricas que me hablaban con desprecio, y me di cuenta de que Camila no era distinta. La diferencia era que ahora el desprecio vivía conmigo, dormía bajo el mismo techo, usaba mis sábanas y bebía de mis copas. Por la tarde, escuché que recibían visitas. Las risas bajaban desde la sala junto con el aroma del vino tinto y el pan recién horneado. Bajé un momento, solo para mirar. La mesa estaba llena de platos nuevos, copas relucientes, flores frescas y velas encendidas. Todo parecía una escena de revista. Camila hablaba sobre la remodelación y sobre su idea de convertir una habitación en un pequeño estudio de arte. Alejandro sonreía. Nadie notó que yo estaba ahí, parada en la puerta, invisible dentro de mi propia casa. Cuando se fueron, la sala quedó en silencio. El mantel tenía manchas de vino y migas de pan sobre el suelo. Recogí los platos y guardé los cubiertos. Entre los restos, encontré la base rota de la copa que había caído esa mañana. Era solo un pedazo, pero reflejaba mi cara en su superficie brillante. Lo sostuve entre los dedos y pensé en todo lo que se había roto dentro de mí. No quise llorar, porque sabía que cada lágrima sería una victoria para ella. Tiré el cristal al bote de basura y cerré la tapa con cuidado. El sonido del golpe fue seco, definitivo. Me quedé unos segundos mirando la cocina, observando cómo las luces del techo se reflejaban en las paredes pulidas. Pensé en lo irónico que era vivir rodeada de cosas tan elegantes y sentirme tan pobre por dentro. Esa noche me acosté temprano, sin hablar con nadie. Escuché a Camila reír en el teléfono y a Alejandro despedirse con un beso distraído. Yo, en silencio, prometí no volver a dejar que nadie me hiciera sentir menos en mi propia casa. Al día siguiente, el sol volvió a brillar sobre el mármol de la cocina, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo sí había cambiado. La copa rota ya no estaba, y sin embargo, seguía viéndola en mi mente, recordándome que las grietas del alma no se pegan con silencio. No sabía aún cómo, pero tenía claro que esa casa volvería a respetarme. Tarde o temprano. Todavía recuerdo el tacto de esa tela entre mis dedos. Era un vestido de seda italiana color vino, con bordes finos y costuras perfectas, el más hermoso que había hecho en mi vida. Lo guardaba en una caja forrada en terciopelo, dentro del armario de roble que fue mi orgullo durante años. Lo cosí hace décadas, cuando mi taller estaba lleno de encargos y el dinero alcanzaba para soñar. Lo usé una sola vez, en la boda de una clienta que me consideraba parte de su familia. Desde entonces lo cuidé como quien guarda un pedazo de sí misma. Esa mañana bajé al salón y la encontré frente al espejo, riendo. Camila giraba sobre sí misma, el vestido abrazando su cuerpo como si la seda la reconociera. Mi corazón se detuvo por un instante. Ella lo había sacado sin permiso, lo llevaba puesto con unos tacones dorados y el cabello recogido. Parecía encantada con su reflejo. En su cuello brillaban unas perlas falsas, pero su sonrisa tenía la insolencia de quien se siente dueña de todo. Me quedé parada en la puerta, sin aire, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. ¿Qué haces con ese vestido?, pregunté con voz baja, intentando no temblar. Camila giró con naturalidad, levantando una ceja. Solo me lo probé. Ni que fuera tan especial. Mi respiración se volvió pesada. Caminé despacio hacia ella, mis manos apretadas, sintiendo el crujir de los nudillos. Ese vestido es mío, lo hice con mis propias manos. Ella soltó una risa corta, burlona. Pues ahora me queda mejor a mí. Me miró de arriba abajo, como midiendo mis años, mi cansancio, mi historia. Su desprecio tenía perfume a lujo barato. Intenté contenerme, pero algo dentro de mí se quebró. No era solo la prenda, era el símbolo. En ese vestido estaba mi juventud, mis horas frente a la máquina, mis ilusiones de mujer trabajadora que un día soñó con abrir una boutique. Verlo en ella, manchándose con su arrogancia, me dolió más que cualquier palabra. La luz del ventanal caía sobre el vestido, revelando una mancha de vino tinto en la parte baja. La mancha era nueva. La había usado para cenar la noche anterior.
Sentí un nudo en la garganta que no quise soltar. Me acerqué, le quité la copa de vino de la mano y la dejé sobre la mesa. Ese vestido no te pertenece, Camila. Ella bufó, dándole un sorbo a su bebida. Deberías agradecer que alguien lo use. Estaba guardado entre polvo y recuerdos. Yo la observaba, preguntándome en qué momento perdió la vergüenza. Ella seguía hablando, paseando frente al espejo como si estuviera en un desfile. No entiendes, suegra. La elegancia no es solo tener cosas viejas. Es saber usarlas. Sentí que cada palabra suya me arrancaba un pedazo de alma. Alejandro entró justo en ese instante. Su mirada se posó primero en Camila, luego en mí. Me acerqué a él con el corazón agitado. Dile que se quite ese vestido, hijo. Es mío. Él la miró, incómodo. Camila, ya, déjalo. Ella le tomó la mano y lo besó en la mejilla. Solo me lo probé, amor, no es para tanto. Alejandro suspiró, se encogió de hombros y salió de la habitación sin decir más. El silencio que dejó atrás fue peor que cualquier grito. Camila volvió a mirarse en el espejo y sonrió, victoriosa. Me quedé mirándola unos segundos, hasta que el reflejo de su sonrisa se volvió insoportable. Caminé hacia la ventana, respirando hondo. Desde ahí, veía el jardín que tanto cuidé, las flores que planté con mis manos. Todo seguía en su lugar, excepto yo. Me sentí extranjera dentro de mi propia casa. En la esquina, el vestido seguía brillando bajo la luz, tan hermoso como el primer día, pero ahora manchado por dentro y por fuera. Me pregunté si alguna vez volvería a usar algo que no doliera. Esa noche, saqué de una gaveta mi libreta de costura. Tenía manchas de hilo, esquinas dobladas y recuerdos en cada página. Empecé a escribir. No patrones ni medidas, sino palabras. Cada línea era una forma de respirar, de no gritar. Escribí todo lo que no dije, lo que me guardé frente a ellos. Lo que una madre siente cuando la humillan en su propio hogar. Mientras escribía, escuché risas desde el pasillo. No quise saber de qué se burlaban. Solo seguí escribiendo, sin detenerme. Cuando terminé, doblé la hoja y la guardé dentro del cajón, junto al carrete de hilo dorado que siempre usaba para los vestidos más finos. Tenía claro que esas palabras no eran una carta cualquiera, eran mi desahogo. No sabía si algún día las leerían, pero me tranquilizaba saber que lo escrito no se borra tan fácil como una disculpa fingida. Cerré el cajón despacio, apagué la luz y me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj, ese sonido que marcaba mi paciencia agotándose poco a poco. Al amanecer, abrí las ventanas. El viento entró y movió las cortinas, trayendo el olor del jardín. Vi el vestido doblado sobre la silla. Lo tomé con cuidado, como si aún me perteneciera. Lo llevé al lavadero y lo metí en agua fría, intentando borrar la mancha. No salió. Algunas marcas no se van, aunque uno lo intente con toda el alma. Lo colgué para que secara y, mientras el sol se filtraba entre las hojas, supe que no era el vestido lo que intentaba limpiar. Era algo mucho más profundo. A los pocos días, la casa comenzó a transformarse sin que nadie me pidiera opinión. Unos hombres con uniformes y cajas entraban y salían moviendo muebles, midiendo paredes, arrancando las cortinas que yo misma había cosido. El olor a pintura nueva se mezclaba con el de mi café, y sentí que la historia de mi vida se borraba con cada brochazo. Camila supervisaba todo con una carpeta en la mano, su tablet encendida y esa sonrisa de quien está al mando. Alejandro apenas aparecía, decía que trabajaba mucho, pero yo sabía que evitaba los silencios incómodos. La vi colocar catálogos sobre la mesa, diseños modernos, colores fríos, fotografías de hoteles elegantes y salones de spa. Hablaba por teléfono con una agencia de viajes, negociando precios y fechas de visita. Escuché sin querer cuando mencionó algo sobre convertir la propiedad en un pequeño hotel boutique. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La palabra propiedad me quedó resonando en la cabeza. Me acerqué y le pregunté qué planeaba. Ella levantó la vista, sonriendo como si me hiciera un favor. Un negocio familiar, suegra. Todo con estilo, para que su casa al fin tenga un propósito. Me reí, pero fue una risa seca, de incredulidad. Mi casa ya tiene propósito, Camila.
Es mi hogar. Ella se encogió de hombros. Ya no solo suyo. Alejandro y yo estamos pensando a futuro. Quise responder, pero su tono, tan lleno de superioridad, me paralizó. Vi las cajas con mis manteles guardados, las fotos familiares apiladas en una esquina, los retratos de mi esposo cubiertos con una sábana. Todo se reducía a objetos estorbando su decoración minimalista. Sentí que el aire me faltaba, como si mi historia estorbara su ambición. Por la tarde, la escuché hablar con su madre desde el jardín. Decía que pronto firmarían los papeles de la transferencia, que el banco ya había aprobado la solicitud de crédito y que en pocas semanas tendrían la propiedad lista para remodelar. Me quedé congelada detrás de la ventana. ¿Qué transferencia? ¿Qué crédito? Fui hasta mi cuarto y revisé mis documentos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía sostener las manos firmes. Todo seguía a mi nombre, o eso pensaba. Una duda me mordió el pecho. ¿Qué tan lejos eran capaces de llegar? Esa noche intenté hablar con Alejandro. Estaba sentado en la sala, revisando unos correos en su laptop. Me senté frente a él y le pregunté directamente si había cambiado la titularidad de la casa. Me miró como si la pregunta fuera absurda. Mamá, no exageres. Solo estamos organizando algunos papeles para los trámites. Lo interrumpí. ¿Trámites de qué? Él suspiró, cerró la computadora y se frotó la frente. Camila tiene buenos contactos. Quiere ayudarnos a invertir. Todo va a estar bien. Me quedé mirándolo sin palabras. Esa confianza ciega me dolió más que la traición misma. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, había un hombre sentado en el comedor, vestido con traje y corbata. Camila le ofrecía café en mis tazas de porcelana. Hablaban de porcentajes, de cuentas conjuntas, de inversiones. Al pasar, saludé, pero nadie me respondió. Fingí sonreír y subí de nuevo las escaleras. En mi habitación, abrí el cajón donde guardaba mi libreta de costura. Dentro había una carta vieja, escrita por mi esposo antes de morir. Si algún día te hacen sentir extraña en tu propia casa, recuerda que tú la levantaste ladrillo a ladrillo. La leí varias veces, hasta que las lágrimas cayeron sobre el papel. Por la tarde, llegaron más cajas con adornos nuevos, jarrones de cristal, lámparas importadas, cuadros abstractos. Todo olía a dinero, pero no al mío. Camila ordenó retirar los sillones antiguos y llevarlos al garaje. Cuando protesté, me dijo con voz dulce: «No se preocupe, suegra. Guardaremos sus cosas hasta que el nuevo diseño esté listo». Sus cosas. Así llamó a mi vida. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa vacía, tocando las paredes como quien se despide. La luz tenue del pasillo iluminaba las huellas de mis manos sobre el yeso recién pintado. Todo era nuevo, excepto mi tristeza. Un día después, mientras barría el pasillo, escuché que Camila recibía una llamada y hablaba sobre la venta parcial del terreno. La palabra venta me heló la sangre. Corrí al escritorio de Alejandro cuando se fue a trabajar y busqué entre sus papeles. Ahí estaba, un contrato impreso, con mi nombre en la esquina. Había una firma. Mi firma. Pero yo nunca firmé eso. Sentí un zumbido en los oídos, un mareo que me obligó a sentarme. Mi casa, mi herencia, mi refugio, estaba a punto de desaparecer por un acto de ambición. Guardé el papel en mi bolso y caminé hasta la puerta principal. El reflejo del sol en las ventanas me cegaba. Respiré hondo, cerré la puerta con llave y salí sin mirar atrás. Caminé hasta el banco, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. El empleado me atendió con amabilidad, revisó los documentos y levantó la vista con el ceño fruncido. Señora Herrera, esta firma no es la misma de sus registros. El mundo se detuvo. No escuché el resto. Sentí que todo el ruido del lugar se desvanecía. Me quedé de pie, en silencio, sosteniendo la prueba de que alguien había cruzado una línea que nunca debió tocar. Esa noche, al volver, Camila me recibió con una sonrisa ensayada. ¿Dónde estuvo, suegra? La cena está servida. Me limité a responder. En el banco. Por primera vez, su sonrisa vaciló. No dije nada más. Caminé hasta mi cuarto y cerré la puerta. Saqué los papeles del bolso y los coloqué sobre la cama,
junto a la carta de mi esposo. Todo estaba claro. La traición ya tenía nombre, tinta y firma. Pero aún no sabían que yo también tenía memoria. Y una decisión. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubres que tu propio hijo firmó para vender la casa que construiste con tus manos? Esa noche la casa olía a romero, vino tinto y carne asada. La mesa estaba puesta con una vajilla nueva, copas altas de cristal y un centro de mesa lleno de flores frescas. Camila caminaba de un lado a otro, revisando los detalles, con un vestido negro ajustado y unos pendientes de perlas que parecían demasiado grandes para su cuello. Había invitado a sus padres y a un par de amigos. Alejandro se veía nervioso, intentando mantener la calma mientras ella daba órdenes. Yo observaba todo desde la puerta, invisible, como un retrato viejo colgado en una pared. El mantel era de lino blanco, las servilletas dobladas en forma de flor, y la música suave llenaba el comedor. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque esa mesa, esa casa, ese lujo aparente existían gracias a mí. Tristeza porque, a pesar de todo, no había un solo lugar reservado para mí. Caminé hacia la cocina y vi los platos servidos, los cubiertos brillando bajo la luz cálida de las lámparas nuevas. Un aroma delicioso salía del horno. Me pregunté si había preparado algo para mí o si, una vez más, yo sería la sombra que sirve y no la invitada que se sienta. Suegra, no se preocupe por nada, dijo Camila sin mirarme. Hoy la casa necesita armonía, no drama. Armonía. Qué palabra tan vacía en su boca. Me limité a asentir. Me ofreció un vaso de agua, pero no lo acepté. En el fondo sabía que ese gesto no era cortesía, era lástima. Alejandro se acercó, me tocó el hombro con suavidad y me dijo: «Mamá, mejor quédate arriba. Hoy es una noche especial para nosotros». «Para nosotros», dijo. «No para mí». Subí despacio, con el corazón pesado, y me senté en la cama, escuchando el eco de las risas desde abajo. Las voces subían por las escaleras como humo. Escuché los brindis, las bromas, los aplausos. Todo sonaba ajeno, como si viniera de otra vida. Abrí mi cajón y tomé una foto vieja de Alejandro cuando era niño, en su primer cumpleaños, con pastel en la cara y mis manos sosteniéndolo. Pensé en la ternura de ese día y en cómo el tiempo lo había vuelto irreconocible. Me pregunté en qué momento el respeto se convirtió en formalidad y la cercanía en distancia. Sentí un nudo en la garganta, pero no quise llorar. Las lágrimas, en mi edad, no lavan nada. Bajé un poco después, solo para tomar un vaso de agua. Desde la puerta del comedor los vi brindar. Camila reía a carcajadas mientras su madre presumía sus joyas. Alejandro sonreía, levantando su copa, diciendo un brindis sobre el futuro de la familia. No dijo mi nombre. Me quedé en silencio, mirando cómo el reflejo de las luces bailaba en las copas. En la esquina de la mesa había un solo asiento vacío, al final, casi oculto. Nadie me invitó a ocuparlo. Volví a la cocina, serví un trozo de pan y un poco de sopa fría, lo llevé al pequeño patio y comí sola, bajo las luces del jardín. El viento olía a carne asada y vino caro. Escuché risas desde adentro y el sonido del brindis con copas finas. Me llevé el pan a la boca con cuidado, sintiendo un sabor amargo que no venía de la comida. Era el sabor del olvido. Cerré los ojos y respiré hondo. Las luces del jardín iluminaban las plantas que yo misma había sembrado años atrás. Pensé en lo irónico que era alimentar a todos durante años y ahora no tener un plato en mi propia mesa. A veces, la humillación no grita, se sirve caliente y se acompaña de vino. Cuando terminaron, escuché los pasos y las voces apagándose poco a poco. Camila se acercó al patio, con una copa aún en la mano. Debería descansar, suegra. Le hace daño tanto resentimiento. La miré sin decir nada. No todos nacimos para el mismo tipo de vida, añadió, y volvió al interior. Sus palabras me quedaron zumbando en los oídos. No todos nacimos para el mismo tipo de vida. Ella creía de verdad que la suya era superior. Pero lo que no sabía era que su elegancia era prestada. Nada de lo que tenía era realmente suyo. Esa noche, cuando el silencio volvió, caminé por la casa apagando las luces. El mantel tenía manchas de vino, las copas seguían sobre la mesa y el aroma del banquete aún flotaba en el aire.
Me detuve frente a la puerta del comedor y observé el reflejo de mi sombra en el vidrio. Por un momento, imaginé que esa figura no era una mujer vieja, sino alguien que aún podía luchar. Recogí los platos sin prisa, lavé cada uno y los coloqué en su sitio, como si el orden pudiera devolverme la calma. Pero el vacío seguía ahí, inmenso. En medio de la limpieza, escuché un murmullo en el pasillo. Era Camila hablando por teléfono, con la voz baja. Me acerqué apenas, sin hacer ruido. No te preocupes, pronto será toda nuestra. Supe que hablaba de la casa. El corazón me golpeó fuerte. Grabé esas palabras en mi mente, como si fueran una advertencia. No dije nada. Solo seguí lavando los platos mientras el agua corría, y dentro de mí una idea empezaba a tomar forma. Tal vez había llegado la hora de defender lo que era mío, aunque tuviera que hacerlo sola. Cuando subí a dormir, la casa olía todavía a vino y a mentiras. Cerré la puerta de mi habitación y me senté frente al espejo. Vi mis ojos cansados, pero no derrotados. Había pasado toda mi vida cuidando de los demás, alimentando, cosiendo, perdonando. Y ahora, por primera vez, sentí que debía cuidar de mí. No supe cómo lo haría, ni cuándo. Pero aquella noche, bajo el brillo tenue del reflejo, comprendí algo. El silencio puede ser una trampa, o puede ser el inicio de un plan. Los días siguientes fueron un desfile silencioso de sonrisas falsas y ruidos contenidos. Camila seguía actuando como si nada pasara, ocupando mis espacios, manejando mis horarios, dictando hasta el momento en que debía comer. Yo fingía calma, observando cada detalle, cada palabra. Alejandro salía temprano, y ella aprovechaba para hacer llamadas desde la sala, caminando con su bata de seda, un café humeante en una taza con borde dorado. No se imaginaba que mis oídos, acostumbrados al silencio, aprendieron a distinguir lo importante entre los murmullos. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, vi su teléfono sobre la mesa. Estaba conectado a un altavoz portátil. Sonaba música suave, pero de pronto entró una llamada. No quise escuchar, pero la curiosidad pudo más que la prudencia. La voz de Camila se volvió un susurro venenoso. Sí, ya casi. La vieja no aguanta más. En cualquier momento le da algo. En cuanto se vaya, la casa será nuestra. El aire me golpeó el pecho como un puño. Sentí un vértigo extraño, una mezcla de ira y tristeza. Bajé el volumen, apagué el altavoz y salí sin hacer ruido. Necesitaba respirar. Esa noche, cuando se fue a duchar, dejé mi teléfono sobre la mesa del comedor y activé la grabadora. Me escondí tras la puerta del pasillo, escuchando su voz nuevamente. Hablaba con alguien de confianza, quizás con su madre. Sí, ya hablé con el abogado, está listo para hacer los papeles. Solo falta que Alejandro firme sin leer, como siempre. Reí, pero fue una risa amarga, llena de incredulidad. Todo era más sucio de lo que imaginaba. Me quedé quieta, dejando que la grabadora capturara cada palabra, cada pausa, cada mentira. Cuando terminó la llamada, tomé el teléfono y subí a mi cuarto. Escuché la grabación una y otra vez. Cada frase era una puñalada, pero también una confirmación. No estaba loca, no era exagerada. Lo que hacían era real. Decidí guardar el audio con una copia en mi cuenta de correo. No sabía si lo usaría, pero necesitaba conservar esa prueba, como quien guarda un escudo para la guerra. Luego apagué la luz y me quedé despierta, mirando el techo. La rabia no me dejaba dormir. Pensé en los años que pasé enseñándole a Alejandro a ser justo. Y ahora, me había olvidado. Al día siguiente, fingí normalidad. Serví el desayuno, preparé café, barrí el patio. Camila no sospechaba nada. Me habló de nuevos proyectos, de un viaje a la playa que planeaban, de las cuentas que abrirían para la inversión familiar. Cada palabra era una ofensa disfrazada de cortesía. Le serví su jugo sin mirarla. Gracias, suegra, ahora sí empieza a adaptarse al cambio, dijo, con esa sonrisa que siempre escondía veneno. En ese momento supe que no bastaba con grabar, tenía que actuar. Pero no con impulsos, sino con estrategia. Por la tarde, fui al banco. No para reclamar todavía, sino para observar. Pedí mi saldo, revisé movimientos. Todo estaba igual,
pero sentí que algo no encajaba. Vi el nombre de Alejandro en una cuenta conjunta, abierta hacía poco. Pregunté por qué aparecía mi dirección, pero otra firma en la ficha. El empleado solo me respondió con cortesía profesional: debe consultarlo con su representante legal. Salí de ahí temblando. El sol me daba en la cara, pero por dentro hacía frío. Comprendí que la traición ya estaba firmada, solo faltaba que yo cayera en su juego. De regreso en casa, Camila estaba en la terraza, con un vino rosado y música de fondo. Parecía tranquila, despreocupada, casi feliz. Me senté frente a ella sin avisar. Escuché algo interesante hoy, le dije. Me miró confundida, pero sus ojos vacilaron un segundo. Ah, ¿sí? ¿Y qué fue? Sonreí apenas. Una conversación, muy instructiva. Su rostro cambió de color. No entiendo a qué se refiere. La miré con calma. Ya lo entenderás cuando llegue el momento. Me levanté y dejé el lugar. Sentí su mirada clavada en mi espalda y supe que había sembrado el miedo justo donde debía. Esa noche, Alejandro me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí, que no se preocupara. Lo miré a los ojos, intentando encontrar al niño que crié. No lo vi. Solo había un hombre cansado, ausente, manipulado. Me dolió más que cualquier herida. Mientras él hablaba, el teléfono vibró en mi bolsillo. Era el archivo del audio, guardado en la nube. Lo toqué con los dedos y sentí una especie de poder silencioso. A veces, la justicia no llega con jueces, llega con paciencia y evidencia. Pasaron los días y el ambiente se volvió más tenso. Camila evitaba quedarse sola conmigo. Me observaba con recelo, intentando adivinar cuánto sabía. Yo mantenía mi calma, haciendo lo de siempre: regar las plantas, limpiar la plata, ordenar los cajones. Pero dentro de mí, el plan ya crecía, sólido, inevitable. No era venganza. Era equilibrio. Una forma de devolver las cosas a su lugar. La dignidad también se construye con silencio, pero el mío empezaba a tener límites. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, encendí una vela frente al retrato de mi esposo. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme. Le conté todo, palabra por palabra. Luego apagué la vela y me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el sonido de mi respiración. Ya no tenía miedo. Ahora solo esperaba el momento justo para que cada mentira se derrumbara sobre quien la pronunció. Y aunque no lo sabía todavía, ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. Amaneció con el ruido de un camión estacionando frente a la casa. No imaginé que esa mañana me arrancaría otro pedazo de alma. Bajé con el corazón acelerado y vi a dos hombres descargando cajas, moviendo muebles, siguiendo las órdenes de Camila. Su voz sonaba firme, segura, como si fuera la dueña del mundo. Esas van al garaje, junto con las cosas viejas, decía. Las cosas viejas. Así llamó a mi vida. Me quedé parada en la puerta, sintiendo como el olor a polvo y cartón me llenaba los pulmones. Cada caja tenía un pedazo de mi historia. Mis vestidos, los álbumes de fotos, los bordados, las cortinas que cosí con tanto cuidado. Todo apilado como si fuera basura. Alejandro llegó unos minutos después, con el ceño fruncido, sin mirarme directamente. «Mamá, solo estamos organizando», dijo. Lo escuché y sentí que algo dentro de mí se quebraba. No respondí. Caminé despacio hacia el garaje. El aire estaba espeso, mezclado con el olor a pintura nueva y humedad. La luz que entraba por una rendija iluminaba el polvo suspendido, como si cada partícula fuera un recuerdo que se negaba a caer. Me agaché para revisar una de las cajas. Dentro estaban las figuras de porcelana que traje de mi luna de miel, envueltas en papel de periódico. Toqué una de ellas, un pequeño cisne con las alas abiertas, y recordé a mi esposo riendo en aquella tienda donde lo compramos. Escuchar su voz en mi cabeza me hizo cerrar los ojos. No quise llorar, pero las lágrimas se abrieron paso igual. No era tristeza solamente, era impotencia. Ver mi vida empacada me hacía sentir como si alguien intentara borrar mi existencia a fuerza de cajas y etiquetas. Camila entró al garaje con su teléfono en la mano, hablando con alguien. Sí, ya quedó todo listo.
Mañana vienen por el resto. Cuando me vio, bajó el tono. No se preocupe, suegra. Todo está bien guardado. Guardado. Esa palabra me sonó a entierro. Le sonreí sin ganas. Qué eficiente eres, Camila. Lo guardas todo tan rápido que hasta mis recuerdos parecen estorbarte. No respondió. Salió del garaje, dejando atrás el eco de sus tacones y el olor a su perfume francés. En ese instante supe que algo había terminado entre nosotras, aunque ella aún no lo entendiera. Me senté en una caja grande que tenía escrito ropa vieja. Abrí la tapa y vi mi máquina de coser cubierta por un trapo. La toqué con las manos temblorosas. Ese metal había sostenido mis días más duros, cuando el dinero no alcanzaba ni para pagar la luz. Con ella hice vestidos de lujo, uniformes, manteles para bodas y trajes para funerales. Era mi aliada, mi refugio. La levanté despacio y la coloqué sobre una mesa. La limpié con un trapo húmedo, como si al hacerlo pudiera devolverle su lugar en el mundo. En silencio, prometí no volver a dejar que nadie me quitara lo que construí. El resto del día lo pasé ordenando las cajas, no por obedecer, sino por recuperar el control. Separé mis cosas con cuidado, lo que me dolía ver y lo que me daba fuerza. Encontré una libreta vieja con notas de mis clientes, pequeñas deudas, nombres que ya no recordaba. En una esquina había una frase escrita por mí misma: nada que se hace con amor se pierde del todo. La leí varias veces, como si fuera una señal. Cerré la libreta y la guardé en mi bolso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba vencida. Solo estaba esperando el momento justo. Al caer la tarde, el garaje se volvió un espejo de mi pasado. Entre cajas, recuerdos y polvo, me encontré a mí misma, esa mujer que había sido fuerte, capaz, luchadora. Escuché a Camila reír desde la terraza, hablando de cenas y remodelaciones, y me di cuenta de que vivíamos en mundos distintos bajo el mismo techo. No sentí odio, sentí distancia. Y la distancia, a veces, es el primer paso para la libertad. Cerré el garaje y guardé la llave en mi bolsillo. Ya no era el mismo lugar, ahora guardaba no solo mis cosas, sino mi determinación. Esa noche, mientras Alejandro dormía, bajé otra vez al garaje. Encendí una lámpara pequeña y abrí la caja de las fotos familiares. Las extendí sobre el suelo, una por una, recordando cada etapa, cada rostro. En una de ellas estábamos los tres, mi esposo, Alejandro y yo, sonriendo frente al coche viejo que tanto nos costó pagar. Al verla, comprendí que las cosas materiales pueden venderse, perderse o romperse, pero la dignidad no. La dignidad no cabe en una caja. Ni se guarda, ni se firma. Respiré profundo, me limpié las lágrimas y cerré las cajas una por una. Las dejé alineadas, limpias, listas. Pero en la última escribí con marcador: para mí. Esa sería la primera señal de que el cambio había comenzado. Salí del garaje con las manos llenas de polvo y el corazón un poco más liviano. Subí las escaleras despacio, mirando a mi alrededor. Todo parecía igual, pero yo ya no lo era. Había descubierto algo que Camila nunca entendería. No hay lujo más grande que recuperar la fuerza de una decisión. Cuando llegué a mi habitación, la casa estaba en silencio. Dejé las llaves sobre la mesa y me miré en el espejo. Tenía el rostro cansado, pero los ojos distintos. Esa mirada que aparece cuando el miedo se va y la claridad llega. Me acosté sin apagar la luz. No quería oscuridad esa noche. El brillo del foco iluminaba las arrugas de mis manos, y por primera vez, no me avergonzaron. Cada línea contaba una historia que nadie podía empacar. Afuera, el viento movía las cortinas y yo, en silencio, decidí que era hora de dejar de sobrevivir y empezar a actuar. Desperté con el ruido de la lluvia golpeando las ventanas grandes del pasillo. El cielo estaba gris, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el del café que preparé sin prisa. Esa mañana sentí que algo me empujaba a salir. Tomé mi bolso, guardé mis documentos y la libreta donde anotaba todo, incluso los movimientos del banco. No quería más dudas. Ya no confiaba en nadie. Ni en sus palabras dulces ni en sus excusas. Salí de la casa con el paraguas cerrado y el corazón acelerado, como quien va directo a enfrentar su propio destino. El banco quedaba a 6 calles.
Caminé despacio, evitando los charcos, mirando los escaparates llenos de maniquíes vestidos con ropa de diseñador. Todo me parecía ajeno, como si el lujo del mundo se burlara de mi urgencia. Al llegar, el guardia me saludó con cortesía. Me senté frente al escritorio de una joven de voz amable y le entregué los papeles de la casa. Ella tecleó unos minutos en la computadora y yo observé su rostro con ansiedad. La manera en que su expresión cambió, tan sutil y rápida, me confirmó que algo estaba mal. «Necesito que me diga la verdad», le pedí. «Señora Herrera, según el sistema, la propiedad aparece a nombre de su hijo, Alejandro», dijo con cuidado. Sentí un vacío en el pecho, un eco que se extendió hasta la garganta. «Eso no puede ser», susurré. «Aquí está la transferencia y la firma». Me mostró la pantalla. Vi mi nombre, mi rúbrica, pero no era mía. Era parecida, sí, pero ajena, extraña. Mi voz apenas salió. «Esa firma está falsificada». «Yo nunca firmé eso». Ella bajó la mirada. «Debe presentar una denuncia». La palabra denuncia me sonó a guerra, a un camino del que ya no habría regreso. Salí del banco tambaleándome, con la carpeta apretada contra el pecho. El aire olía a gasolina y lluvia, y el sonido de los coches parecía lejano. Caminé sin rumbo por la avenida, cruzando frente a un restaurante elegante donde la gente reía bajo las luces cálidas. En una de las mesas imaginé a Camila, riendo con esa misma seguridad con la que arrasaba mi vida. Me apoyé en una pared y respiré hondo. Pensé en todo lo que perdí, en todo lo que callé. Y supe que ese silencio, que antes creía prudencia, era lo que les había dado poder. Volví a casa al atardecer. El cielo se había despejado, pero el ambiente olía a tormenta contenida. Al abrir la puerta, Camila estaba en la sala, sentada en el sillón nuevo, con una copa de vino blanco y una sonrisa ensayada. «¿Salió a pasear, suegra?», preguntó. «Fui al banco», respondí sin rodeos. Su mano tembló apenas. «¿Y para qué?». «Para revisar mis cuentas». Su risa sonó tensa. «Qué desconfiada es usted». Me acerqué, la miré directo a los ojos y le dije despacio: «A veces, la confianza es un lujo que una mujer no puede darse». Su sonrisa se borró. En sus ojos apareció el miedo por primera vez. Subí a mi habitación y extendí los documentos sobre la cama. Los observé uno por uno, cada sello, cada número de folio. Todo perfectamente hecho. No era un error. Era una traición planeada. En la esquina de una hoja, un detalle. La fecha de la firma coincidía con el día en que Camila dijo haber ido al spa. Recordé su excusa, su perfume caro, el recibo del club privado que vi en su bolso. Todo encajaba. Me senté frente al espejo y miré mi reflejo. La mujer que me miraba de vuelta no era débil, era alguien a punto de tomar una decisión. Decidí llamar a un abogado, un viejo amigo de mi esposo. Me recibió esa misma noche en su oficina, rodeada de muebles de madera oscura y un reloj antiguo que marcaba el tiempo con paciencia. Le conté todo, palabra por palabra. Él revisó los documentos y frunció el ceño. «Esto es serio, Dolores. Aquí hay fraude, y su firma está falsificada». Me dio instrucciones claras y un consejo que no olvidaré: no actúe con rabia. Actúe con pruebas. Salí de ahí con un sobresellado bajo el brazo. Por primera vez en semanas, sentí el peso de la dignidad regresar a mis hombros. Cuando llegué a casa, Camila y Alejandro estaban cenando. La vajilla nueva brillaba bajo la luz, el mantel era nuevo, y el olor a comida fina llenaba el ambiente. Alejandro levantó la vista y preguntó: «¿Dónde estuviste, mamá?». «En un lugar donde todavía queda gente honesta», respondí, dejando el sobre la mesa. Camila me observó, muda. Nadie dijo nada durante un largo minuto. El silencio era un hilo tenso que podía romperse con una palabra. Y fui yo quien lo rompió. «A partir de mañana, las cosas van a cambiar». No expliqué cómo, pero lo dije con la calma de quien ya no tiene miedo. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con los papeles en las manos y el sonido del reloj llenando el cuarto. Recordé cada sacrificio, cada año de trabajo, cada peso que ahorré para dejarle algo a mi hijo. Pensé en mi esposo, en sus consejos, en su voz diciéndome que el respeto no se pide, se sostiene.
Al amanecer, supe que el día siguiente sería distinto. No más súplicas. No más silencios. Había llegado el momento de poner un alto. Y aunque me temblaban las manos, mi corazón latía con fuerza. Por fin había recuperado algo que nadie podía falsificar. Mi valor. A la mañana siguiente, antes de que despertaran, preparé café y me senté en la terraza. El sol apenas salía, y el jardín brillaba con gotas de rocío. En la mesa tenía el sobre con las pruebas y la grabación en mi teléfono. La guerra ya no me asustaba. La justicia, aunque doliera, era mi única salida. Mientras bebía el primer sorbo de café, miré la casa con otros ojos. Ya no era mi cárcel, era mi escenario. Y cuando bajaron, con sus sonrisas de costumbre, supe que la función estaba por comenzar. ¿Y tú? ¿Denunciarías a tu propia familia si descubrieras que falsificaron tu firma para robarte lo que más amas? Desde temprano el ambiente se sentía extraño. Ni los pájaros cantaban en el jardín. Había una calma tensa, de esas que preceden a una tormenta. Preparé café y bajé a la sala. Camila estaba sentada en el sillón nuevo, revisando revistas de decoración, hablando por teléfono con tono de autoridad. Quiero algo moderno, con estilo europeo, nada anticuado, decía. En la mesa, junto a su taza de té, estaba el jarrón japonés que traje de mi luna de miel, esa pieza de porcelana azul que mi esposo compró con sus ahorros. Lo había colocado ahí como si fuera parte de su exhibición personal. Me quedé mirándolo, sintiendo una mezcla de nostalgia y rabia. Ese jarrón era uno de los pocos recuerdos intactos de mi vida con él. Alejandro entró en ese momento, medio distraído, ajustándose la corbata. «Mamá, ¿ya hiciste café?», preguntó sin mirarme. Asentí y serví una taza. Camila lo abrazó por detrás, como si necesitara recordarme su lugar. «¿Verdad que este jarrón se ve mejor aquí, amor?», dijo, acariciando el borde con una sonrisa. Alejandro solo murmuró un sí antes de salir apurado. En cuanto la puerta se cerró, el silencio entre nosotras se volvió una pared. Me acerqué despacio, casi sin respirar. «Ese jarrón no debería estar ahí», dije. Ella levantó la vista, con esa mirada de superioridad que ya me conocía. «Ay, suegra, no sea tan dramática». Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Es solo un objeto. Solo un objeto. No tenía idea de lo que ese jarrón significaba. Mi esposo lo trajo de Japón, fue un regalo de boda, le expliqué. Pues ahora combina con el nuevo estilo de la casa, respondió, dándole un pequeño empujón para girarlo. El jarrón se tambaleó. Todo pasó en segundos. Un golpe seco, un sonido de cristal rompiéndose y el silencio absoluto que vino después. Los pedazos se esparcieron por el piso como fragmentos de memoria. Me quedé inmóvil, mirando cómo la luz del ventanal se reflejaba en los trozos. El corazón me golpeaba el pecho, pero no lloré. Camila se encogió de hombros. Lo siento, fue un accidente. Además, era viejo. Su voz sonó hueca, sin una pizca de culpa. Viejo, repetí, como yo, ¿no? Ella no respondió. Caminé hasta los restos y me arrodillé para recogerlos. El filo me cortó el dedo y una gota de sangre cayó sobre el mármol. Sentí una rabia tan profunda que ni siquiera el dolor físico la superó. Era la rabia de quien ve cómo la historia se vuelve polvo. Guardé los pedazos en una caja pequeña, sin mirarla. Me levanté y la observé fijo. Hay cosas que no puedes reemplazar, Camila. Algunas, aunque las rompas, siguen teniendo alma. Ella se rió apenas. Suegra, debería dejar de dramatizar. Cerré la caja y la sostuve contra mi pecho. Te equivocas. El drama es pensar que todo puede comprarse. No esperó respuesta. Se fue, moviendo las caderas al ritmo de sus tacones, dejando tras de sí un aroma de perfume caro y desprecio. Yo me quedé ahí, mirando el suelo, consciente de que el último lazo con mi pasado acababa de romperse.
Cuando Alejandro regresó, le conté lo ocurrido. Me escuchó unos segundos, distraído. Camila no lo hizo a propósito, mamá. Son cosas. Son cosas. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No, hijo, no son solo cosas. Son parte de una vida que tú ya olvidaste. Su mirada se endureció. No empieces, por favor. No quiero más problemas. Se fue sin esperar mi respuesta. El portazo resonó en toda la casa. Por primera vez, entendí que él no era inocente, solo cobarde. Y la cobardía, a veces, duele más que la traición. Pasé la tarde en el garaje, limpiando el polvo de las cajas. Saqué la caja donde guardé los fragmentos del jarrón y la coloqué junto a las fotos de mi esposo. Era mi forma de proteger lo poco que quedaba intacto. Mientras lo hacía, una idea empezó a tomar forma. No podía seguir esperando que el respeto llegara por milagro. Si quería justicia, tenía que ir a buscarla. No con rabia, sino con inteligencia. Esa noche, llamé al abogado y confirmé que el documento de la denuncia ya estaba listo para entregarse. Dormí poco. Me desperté antes del amanecer, con una paz extraña. El miedo ya no estaba. Caminé hasta la cocina, preparé café y lo serví en la taza que siempre fue mía. Afuera, el cielo se teñía de naranja. Tomé la caja con los pedazos del jarrón y la coloqué sobre la mesa. La miré largo rato. Nada que se rompe puede volver a ser igual, pensé. Pero también entendí algo más. Las grietas no siempre significan final. A veces son el inicio de una nueva forma de fuerza. Cuando Camila bajó, me encontró sentada, tranquila, con la caja cerrada frente a mí. ¿Qué hace con eso?, preguntó. Guardando pruebas, respondí. No lo entendió, pero no hacía falta. En ese momento, el timbre sonó. 2 hombres de traje estaban en la puerta, con un sobre en la mano. ¿Señora Dolores Herrera? Sí, contesté. Venimos de la fiscalía. Camila palideció. El jarrón roto ya no importaba. La justicia acababa de tocar la puerta, y con ella, mi historia empezaba a cambiar. La noticia de la denuncia corrió rápido dentro de la casa, como un viento que no se puede detener. Camila dejó de sonreír por unos días, aunque intentaba disimularlo. Alejandro me evitaba, salía temprano y regresaba tarde. Los sonidos cambiaron, ya no se escuchaban risas, ni música, ni los tacones golpeando el suelo. Solo el silencio. El silencio de quien teme que el castillo de lujo que construyó con mentiras se derrumbe de un momento a otro. A veces la veía en el jardín, fumando a escondidas, mirando el cielo con los labios tensos. Yo fingía calma. Hacía mi café, regaba las plantas, limpiaba el polvo. Pero dentro de mí, una paz nueva se abría paso entre el miedo y la rabia. Había hecho lo correcto. Mi abogado me llamó y me confirmó que el proceso estaba en marcha. Tranquila, Dolores, me dijo, la verdad tarda, pero llega. Colgué el teléfono y me quedé mirando la taza entre mis manos. El café se había enfriado, pero esa amargura tenía otro sabor, el del alivio. Ya no era una víctima, era una mujer que había decidido no callar más. Camila intentaba mantener las apariencias. Se perfumaba más que antes, como si el aroma a flores francesas pudiera cubrir el olor de su culpa. Organizaba cenas pequeñas, recibía visitas fingiendo normalidad. Un día la escuché hablar con su madre, no pasó nada grave, solo un malentendido. Yo estaba en la escalera, escuchando en silencio. Claro, mamá, yo tengo todo bajo control, decía, sosteniendo su copa de vino con la mano temblorosa. Cada palabra suya era una mentira envuelta en terciopelo. Ni el cristal más fino podía ocultar la podredumbre que crecía bajo su piel. Alejandro, por su parte, se fue apagando. Ya no tenía la misma mirada. Se le notaba el cansancio, la vergüenza, la duda. Una noche me encontró en la sala y se sentó a mi lado. «Mamá, ¿por qué lo hiciste?», me preguntó sin mirarme. «Porque alguien tenía que hacerlo», respondí. «Nos estás dividiendo». Negué con la cabeza. «Yo no divido, hijo. Solo estoy poniendo cada cosa en su sitio». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lo abracé.
Ya no era el niño que necesitaba consuelo. Era el hombre que debía aprender a mirar la verdad sin huir. Los días se hicieron largos. El abogado me llamó varias veces para pedirme más papeles, copias de contratos, recibos, movimientos del banco. Todo lo reuní con cuidado, como quien cose una herida punto por punto. Camila evitaba tocar los documentos que dejaba sobre la mesa. Temía ensuciarse con su propio reflejo. Empezó a perder peso, a dormir mal, a hablar sola por las noches. La escuchaba caminar de un lado a otro por el pasillo, el sonido de sus tacones resonando como culpa. El perfume caro seguía impregnando el aire, pero ya no olía a elegancia, sino a desesperación. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré una carta sin remitente. Dentro había una copia del informe bancario y una nota escrita a mano: «Gracias por abrir los ojos a tiempo». No supe quién la envió, pero sentí una mezcla de gratitud y temor. Tal vez alguien del mismo banco, tal vez un testigo silencioso. La guardé en un sobre junto a las pruebas. En ese momento comprendí que ya no estaba sola, que la verdad siempre encuentra aliados, aunque no los veamos venir. Cerré el sobre y lo escondí dentro de mi máquina de coser, mi escondite más antiguo y seguro. Esa noche, Camila entró a mi habitación sin tocar la puerta. Llevaba un vestido de satén verde y los ojos hinchados. «Suegra, quiero hablar», dijo con voz quebrada. «Te escucho». Se sentó frente a mí, sin maquillaje, con las manos entrelazadas. Yo no quise que todo llegara tan lejos. Fue Alejandro. Él insistió en poner la casa a su nombre. La miré sin interrumpirla. Sabía que mentía, pero algo en su tono me hizo dudar. «No quiero perderlo», añadió. «Ya lo perdiste», respondí. «Y lo más triste es que ni siquiera te has dado cuenta». Se levantó y salió sin decir más. Su perfume quedó flotando en el aire, dulce y agrio a la vez. Esa misma noche, Alejandro entró en mi cuarto. Me pidió perdón. Dijo que no sabía todo lo que Camila había hecho. Lloró. Lo escuché en silencio, con el corazón dividido entre el amor y la decepción. «No me pidas que retire la denuncia», le dije, «porque no lo haré». Asintió despacio, con la mirada perdida. «Solo quiero que esto acabe». Le acaricié la mejilla, como cuando era niño. «Y acabará, hijo. Pero no como esperas». Se fue en silencio, y por primera vez lo sentí lejos de ella. Quizás era el principio de algo nuevo, o el final de lo poco que quedaba. Al día siguiente, Camila no bajó a desayunar. La casa olía a perfume y a humo de cigarro. El abogado me llamó para confirmar que la cita con el juez ya tenía fecha. El proceso avanzaba. Caminé hasta la sala y vi la copa de cristal que Camila usaba cada noche. Tenía un labial rojo marcado en el borde. La levanté, la observé contra la luz, y pensé que todo lo brillante puede esconder la suciedad más oscura. La lavé con cuidado y la guardé en el estante. No porque quisiera conservarla, sino porque ese gesto me recordaba que, aunque todo se ensuciara, yo aún podía mantenerme limpia. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, abrí las ventanas y dejé que el aire entrara. El perfume francés se disipó lentamente, mezclándose con el olor a lluvia que venía del jardín. Me senté en el sillón y cerré los ojos. Ya no sentía rabia, solo una calma extraña, como si mi alma hubiera soltado un peso enorme. No sabía cómo terminaría todo, pero sí sabía algo: el respeto no se compra, ni se finge, ni se disfraza. Se gana. Y esa verdad, aunque oliera a ceniza, era el perfume más puro que quedaba en mi casa. El amanecer llegó sin ruido. La casa estaba en silencio, con las cortinas cerradas y el aire detenido. Me levanté despacio, preparé café y subí el volumen del viejo reloj del pasillo solo para escuchar algo que no fueran mis pensamientos. Llevaba semanas sintiendo que cada habitación me observaba. Las paredes parecían guardar secretos, y el suelo, huellas de discusiones que ya no quería recordar. Me miré en el espejo del recibidor, ese con el marco dorado que traje de una tienda de antigüedades cuando aún creía en los comienzos. Lo limpié con un trapo y, por un instante, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El rostro que vi tenía arrugas más profundas, los ojos cansados, pero una firmeza nueva. Era una mirada que ya no pedía permiso. Detrás de mí, en el reflejo,
Vi la sala con sus muebles relucientes, las lámparas de cristal y los adornos nuevos que Camila había comprado. Todo parecía elegante, pero falso, como una casa de revista habitada por fantasmas. Pensé en cómo el lujo puede volverse una prisión silenciosa. Ese espejo reflejaba lo que nadie quería ver, la distancia entre las apariencias y la verdad. Y ahí, en esa distancia, yo me había reencontrado. Bajé las escaleras y escuché a Alejandro hablando por teléfono. Su voz sonaba apagada, rendida. Sí, haré lo que sea necesario, decía. No quiero más escándalos. Al pasar, me vio y colgó. ¿Con quién hablabas?, pregunté. Con el abogado de Camila, respondió, sin mirarme. ¿Otra vez intentando arreglar lo que no tiene arreglo? Su silencio fue respuesta suficiente. Me senté frente a él, lo observé unos segundos y dije con calma: hijo, cuando uno tapa una mentira con otra, lo único que consigue es enterrarse más hondo. No contestó. Se levantó y salió al jardín. Me quedé sola, mirando el reflejo de la taza de café sobre la mesa. En el cristal vi mi rostro distorsionado por el vapor. Pensé en cómo la vida, a veces, nos obliga a mirarnos de frente cuando todo se derrumba. Subí a mi habitación y abrí el armario. Allí, entre la ropa doblada, seguía guardando la caja con los pedazos del jarrón roto. Los saqué y los extendí sobre la cama. Cada fragmento tenía una forma distinta, pero juntos aún conservaban la silueta original. Me recordaron a mi familia, rota, pero con la posibilidad de volver a sostener algo si se unían las piezas correctas. Por la tarde, Camila bajó. Llevaba un vestido blanco, sencillo, pero su expresión no tenía brillo. Se acercó con cautela. «Suegra, ¿podemos hablar?», dijo, como si buscara redención. «Depende de qué». Se sentó frente a mí, evitando mis ojos. «No quiero que Alejandro sufra». Reí con amargura. Alejandro sufre porque eligió el silencio. Ella respiró hondo, luego bajó la voz. Yo no lo hice sola. Él sabía todo. Sus palabras no me sorprendieron. Ya lo sé, respondí. La miré fijo, sin rencor, solo con cansancio. ¿Y tú, Camila, a ti quién te enseñó a vivir sin alma? No respondió. Se levantó, fingiendo dignidad. Cuando se fue, el silencio volvió a la casa, más denso que antes. Caminé hasta el espejo del pasillo y volví a mirarme. Esta vez vi más que mi reflejo. Vi a la mujer que sobrevivió al abandono, a la humillación, a la traición. Vi las manos que cosieron, cocinaron y limpiaron sin descanso, y los ojos que aprendieron a callar para evitar una guerra. Pero ahora ese silencio ya no era miedo. Era fuerza contenida. El espejo no mentía. Lo que había perdido en juventud lo había ganado en Temple. Esa noche preparé la cena. Puse la mesa con los platos de porcelana que me quedaban, serví vino barato y esperé. Cuando bajaron, los recibí con una sonrisa tranquila. Alejandro preguntó por qué había cena si no había ocasión. Porque a veces uno cena para despedirse, no para celebrar, respondí. Nadie habló durante varios minutos. El sonido de los cubiertos chocando con los platos llenaba el aire como si fueran campanas anunciando algo. Camila no comía, solo miraba su copa, girándola nerviosa entre los dedos. De pronto, saqué del bolsillo un sobre y lo dejé en el centro de la mesa. Aquí está el informe final del banco, dije. Alejandro palideció. No quiero leer eso, murmuró. Entonces escúchalo, respondí. Camila falsificó mi firma, tú la ayudaste y los dos me quisieron robar lo único que construí. Mi voz no tembló. Camila intentó hablar, pero Alejandro le sostuvo la mano. No por apoyo, sino por miedo. Nadie se movió. Nadie respiró. La verdad ya estaba servida, como el último plato de una cena larga e incómoda. Cuando terminé de hablar, me levanté y tomé mi copa. Brindo, dije con calma, por la verdad, que aunque duela, limpia. Bebí un sorbo y dejé la copa en la mesa. Ellos no dijeron nada. Camila bajó la cabeza. Alejandro me miró con ojos húmedos. En ese momento supe que algo en él se había roto, pero no era malo. A veces hay que romperse para ver con claridad.
Me di la vuelta y subí las escaleras sin mirar atrás. Cada paso era una despedida silenciosa, una confirmación de que el tiempo de callar había terminado. Esa noche no dormí. Me quedé frente al espejo del tocador, con una vela encendida. La llama iluminaba mis rasgos y el brillo suave de mis lágrimas. Hablé en voz baja, casi un susurro. Te prometo, vieja, que mañana todo será distinto. El espejo me devolvió la mirada, firme, sin compasión. Por primera vez, no me dio miedo lo que vi. No era una mujer vencida. Era una mujer a punto de levantarse. El amanecer llegó cargado de un silencio distinto. No era el silencio del miedo, sino el de las decisiones que ya están tomadas. Me levanté antes que todos, preparé café y lo serví en mi taza favorita, la que tenía una pequeña grieta en el borde, igual que yo. La casa estaba en calma, con la luz filtrándose entre las cortinas como si supiera que algo iba a cambiar. Caminé por el pasillo y toqué cada puerta, no para despertar a nadie, sino para despedirme de ese lugar que ya no era mío. Había llegado el día de hacer lo que debía hacerse. Fui a la sala y acomodé las sillas. Quería que todos se sentaran frente a mí, sin excusas, sin escapatorias. Saqué del cajón los documentos del banco, la denuncia y el informe final del abogado. Los coloqué sobre la mesa como si fueran un banquete, pero esta vez el plato principal era la verdad. La luz de la mañana caía sobre los papeles y los hacía brillar, casi como si celebraran mi decisión. Por un momento, sentí miedo de lo que vendría, pero lo respiré hondo y lo dejé ir. No hay paz posible cuando una vive rodeada de mentiras. Bajaron tarde. Alejandro fue el primero en aparecer, con el rostro demacrado, los ojos sin sueño. Detrás de él venía Camila, vestida de blanco, con un perfume intenso y un gesto de falsa serenidad. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Siéntense, por favor», respondí con voz firme. Lo hicieron. Los observé un instante, sintiendo el peso de los años compartidos, de los recuerdos que ya no dolían, sino que servían como advertencia. «Hoy se acaba esta farsa», dije sin rodeos. «Esta casa vuelve a ser mía, y ustedes se van». Camila soltó una risa nerviosa. «¿Nos estás echando, suegra?», dijo, cruzando los brazos. «Sí», contesté, y no hay discusión. Alejandro me miró con incredulidad. «Mamá, no puedes hacer eso». Sonreí apenas. «Puedo», y lo hice. Le señalé los papeles. «Ahí están las pruebas, las firmas, las mentiras. Ya no hay nada que decir». Él bajó la mirada, sabiendo que todo era cierto. Camila intentó hablar, pero la interrumpí. «No me pidas compasión, porque la compasión solo existe cuando hay arrepentimiento, y ustedes no lo conocen». El silencio que siguió fue denso. Afuera se escuchaban los pájaros, ajenos a la escena. Camila apretó los labios. Alejandro respiraba agitado. «No tenemos a dónde ir», dijo ella. «Ese no es mi problema», respondí. «A mí también me dejaron sin casa, sin respeto, sin hijo. Aprendí a sobrevivir. Aprendan ustedes». Alejandro se levantó. «Mamá, esto es injusto». Lo miré con calma. «La justicia duele, hijo, sobre todo cuando llega tarde». Tomé la taza y bebí un sorbo de café. No temblaba, no dudaba. Esa serenidad era nueva, y me gustaba. Camila subió a la habitación y comenzó a empacar. Escuché los cajones abrirse, los pasos apresurados, el ruido de las maletas al cerrarse. Alejandro la siguió sin decir palabra. Yo me quedé sentada, mirando las paredes que por fin respiraban. Cada rincón parecía recuperar su aire. Me di cuenta de que la casa nunca había estado tan viva. Cuando bajaron, él se detuvo frente a mí. «¿De verdad no hay otra manera?», preguntó. «Sí, hay una», respondí. «Pedir perdón, pero ya es tarde». Él asintió despacio y salió sin mirar atrás. Camila se detuvo un segundo en la puerta. Su mirada ya no era desafiante, sino vacía. «Esto no va a quedar así», susurró. «No lo dudes», le contesté. Nada vuelve a ser igual después de una mentira. Cerró la puerta con fuerza, y el sonido resonó por toda la casa. Me quedé sola. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad no dolía.
Caminé hasta el ventanal, abrí las cortinas y dejé entrar la luz. El polvo bailaba en el aire como si celebrara mi victoria silenciosa. La dignidad, esa palabra que tantos temen, había regresado a mí. Pasé el resto del día limpiando. Guardé las copas de cristal, acomodé las fotos viejas, y en el estante principal coloqué la caja con los restos del jarrón roto. Era mi manera de recordar que incluso las cosas quebradas pueden seguir siendo valiosas. Mientras pasaba el trapo por el mármol, sentí un alivio profundo. No era alegría, era algo mejor, era paz. Me senté en el sofá, observando cómo el sol caía sobre las cortinas nuevas. Pensé en mi esposo, en su voz diciéndome: un hogar no se mide por el tamaño, sino por la honestidad que habita en él. Esa noche encendí una vela y me serví una copa de vino. No brindé por la venganza, sino por la libertad. Afuera, el viento movía las hojas del jardín. Dentro, el silencio era mi compañero. Respiré hondo y cerré los ojos. En mi mente ya no estaban los gritos, ni las acusaciones, ni las lágrimas. Solo quedaba la certeza de haber hecho lo correcto. A veces la vida no ofrece finales felices, pero sí ofrece finales justos, y eso basta para empezar de nuevo. Sonreí. Por fin, la casa era mía, pero más importante aún, yo también lo era. Antes de dormir, miré el reloj y sentí el paso del tiempo como una caricia. Cada minuto traía consigo una enseñanza. Subí al dormitorio, apagué las luces y al pasar por el espejo, me detuve un segundo. Mi reflejo me devolvió una sonrisa tranquila. Ya no había rastro de miedo. Solo quedaba la mujer que había sobrevivido a su propio hijo, a la humillación y a la pérdida. Cerré los ojos y murmuré una frase que no olvidaré nunca: la dignidad no se recupera con lágrimas, sino con decisiones. ¿Y tú? ¿Crees que una madre tiene derecho a cerrar la puerta incluso a su propio hijo cuando la traición toca su casa? El día siguiente amaneció brillante, con un sol que parecía burlarse de todo lo ocurrido. La casa olía a limpieza, a madera recién pulida y a café recién hecho. Me senté en la terraza con mi taza, observando cómo los rayos dorados tocaban las flores del jardín. Era una mañana hermosa, pero dentro de mí aún quedaban ruinas. Escuché el ruido de maletas arrastrándose por el suelo y el golpe seco de las puertas al cerrarse. Subí la vista y los vi aparecer, Alejandro y Camila, vestidos con la misma elegancia que usaban para las fotos familiares, pero sin brillo en los ojos. Camila llevaba un conjunto de lino blanco y un bolso de cuero que seguramente costaba más que mis primeros años de trabajo. Alejandro la seguía con expresión ausente, sosteniendo las llaves del coche. «No hace falta», le dije antes de que saliera. «Ya llamé un transporte para ustedes». Ella frunció el ceño. ¿Un taxi?, preguntó con ironía. «Una limusina», respondí, y su sorpresa fue inmediata. Quise que se marcharan con la misma ostentación con la que habían vivido. Que la despedida tuviera el lujo que tanto idolatraban. Pero esta vez, sería yo quien decidiría el final. La limusina negra llegó puntual. El motor ronroneaba con un sonido suave, casi elegante. El chofer bajó y abrió la puerta trasera. Camila se detuvo en seco, fingiendo seguridad, pero su cuerpo temblaba levemente. «No era necesario», murmuró. «Nada de lo que pasó fue necesario», respondí. Alejandro bajó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. No me atreví a tocarlo. En su silencio había vergüenza, y en el mío, resignación. Entre nosotros se alzó un muro invisible hecho de recuerdos rotos y promesas incumplidas. Camila subió primero. Acomodó su bolso de diseñador en el asiento de cuero beige y se ajustó las gafas oscuras. Alejandro se quedó en la puerta, mirándome con una mezcla de amor y culpa. «Mamá», empezó a decir. Levanté una mano y lo interrumpí. «No digas nada». A veces las palabras solo empeoran lo que el silencio ya resolvió. Él asintió despacio, tragando saliva. Me acercó la mirada, como si quisiera grabar mi rostro en su memoria, y luego subió sin decir más. El chofer cerró la puerta y el motor rugió de nuevo. La limusina avanzó lentamente por la calle. El reflejo del sol en la carrocería hizo que por un instante pareciera una escena de película, una despedida elegante, pero falsa. Yo los observé alejarse desde la entrada, sin lágrimas.
El viento movía mi cabello, y el ruido del motor se desvanecía con cada metro. Pensé en lo irónico que era. Ellos se iban en un vehículo de lujo, pero quienes realmente se marchaban vacíos eran ellos. Lo que se queda no siempre pesa, a veces libera. Cuando la limusina dobló la esquina, la calle quedó en silencio. Sentí que la casa respiraba aliviada, como si hubiera estado conteniendo el aire por semanas. Cerré el portón y caminé hacia adentro. Las habitaciones parecían más grandes, las paredes más claras. El eco de sus voces había desaparecido. Abrí las ventanas, dejé que entrara el aire fresco y escuché el sonido lejano de una fuente del jardín. Era como si, poco a poco, el lugar volviera a pertenecerme. La paz, esa visitante esquiva, regresaba sin pedir permiso. Subí a mi habitación y me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados, pero había luz en ellos. Toqué mis mejillas y me sorprendió la calidez de mi piel. No era tristeza lo que sentía, sino un vacío que no dolía. Un vacío limpio, necesario. En la mesita de noche aún estaba la carta de Alejandro, la que me había dejado días atrás. La tomé entre los dedos, la leí una vez más y la guardé en un cajón. Algunas heridas necesitan silencio, no respuestas. Esa tarde preparé una sopa sencilla y encendí la radio. Una canción antigua llenó la casa. Caminé descalza por el pasillo, reconociendo cada rincón. Las cortinas flotaban con la brisa, y el aroma del guiso se mezclaba con el de las flores del jardín. Por primera vez en meses, todo parecía tener sentido. No era la soledad lo que me acompañaba, era la libertad. Y comprendí que a veces perder es la única forma de recuperar lo que importa. Cuando cayó la noche, salí al jardín con una copa de vino. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Me senté en la banca de piedra donde solía conversar con mi esposo y cerré los ojos. Escuché el viento moviendo las hojas, los grillos cantando, y dentro de mí, una voz suave: «Ya está, Dolores. Ya terminó». Respiré hondo y sonreí. La limusina se había llevado lo que me robaba la paz, y en su lugar quedó algo más valioso que cualquier joya, el silencio digno de quien no se arrodilló. Antes de entrar, miré una última vez la calle vacía. Las luces del coche se habían perdido hacía horas, pero en mi mente seguían avanzando hacia un futuro que ya no era mío. Cerré la puerta despacio, pasé el cerrojo y apoyé la frente contra la madera. No recé, no lloré. Solo agradecí. Porque entendí que a veces las despedidas no son tristes, son necesarias. Y la mía, por fin, había llegado con la elegancia de una verdad que no necesita testigos. Desperté con el canto de los pájaros, algo que hacía tiempo no escuchaba. El aire que entraba por las ventanas era fresco, nuevo, casi inocente. Caminé descalza hasta la sala y sentí la madera tibia bajo mis pies. La luz del sol pintaba la pared con tonos dorados, y en ese reflejo reconocí una calma que creí perdida. No quedaba rastro de los perfumes fuertes, ni del ruido constante. Solo el sonido de mi respiración, libre. Por fin, la casa respiraba conmigo. Fui hasta la cocina y abrí los armarios. Todo estaba en orden, limpio, exacto. Saqué una taza de porcelana, serví café y lo bebí lentamente, saboreando la quietud. El reloj del comedor marcaba las 8, y cada tic-tac sonaba como una afirmación de vida. Decidí abrir todas las ventanas. Las cortinas se movieron con el viento, el olor del jardín llenó los pasillos. Cerré los ojos y recordé cuando ese aire me pertenecía por completo. Ahora, volvía a hacerlo. Pasé la mañana limpiando con calma. No era una limpieza por obligación, sino un ritual. Quité los cuadros que no representaban nada, guardé los adornos que no tenían historia, dejé solo lo esencial. En cada rincón, encontraba un pedazo de mí. Los muebles, las fotos, las paredes, todo parecía más ligero. Como si el peso de la mentira se hubiera ido junto con ellos. Puse música suave, la misma que solía escuchar mientras cosía, y por un instante me sentí joven otra vez. Al mediodía, preparé comida para una sola persona. No fue triste. Puse la mesa con un mantel limpio, un plato, una copa de vino y una flor fresca. Comí despacio, disfrutando el sabor de la sencillez.
Ya no necesitaba grandes banquetes ni conversaciones forzadas. Cada bocado tenía el gusto del descanso. Cuando terminé, miré por la ventana. El sol caía sobre el jardín y todo brillaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para regalarme ese momento. Por la tarde, me senté a coser en el cuarto pequeño que antes usaban como bodega. Saqué mi vieja máquina, la limpié con cuidado y la coloqué frente a la ventana. El sonido del pedal volvió a llenar la casa, firme, constante, familiar. Con cada puntada, cerraba heridas. No de tela, sino del alma. Me di cuenta de que no había perdido mis manos, ni mi propósito. Solo los había escondido bajo el miedo. Y ahora, al fin, volvían a moverse con libertad. Antes del anochecer, encendí las luces del pasillo. El brillo cálido iluminó los retratos antiguos, y en ellos vi sonrisas que el tiempo no había podido borrar. Me detuve frente a la foto de mi esposo y le hablé en voz baja. «Ya está, amor. Todo vuelve a su lugar». Sentí que, por primera vez en años, él me escuchaba. No como un recuerdo, sino como una presencia tranquila. Tal vez porque el silencio ya no pesaba, sino que acompañaba. Cuando la noche cayó, la casa olía a flores y a pan recién hecho. Puse un disco viejo en el tocadiscos, ese que Camila odiaba, y dejé que la música llenara los espacios vacíos. Bailé despacio, sola, pero con una sonrisa. No por nostalgia, sino por gratitud. Cada paso era un pequeño acto de victoria. Entendí que no se necesita compañía para celebrar la paz. A veces basta con el sonido de tus propios pasos sobre un suelo que vuelve a ser tuyo. Al apagar las luces, me quedé en la puerta del salón, observando todo. No sentí tristeza ni orgullo, solo serenidad. La casa respiraba, y yo con ella. En el reflejo del vidrio, vi mi silueta firme, sin miedo. Cerré la puerta despacio y subí las escaleras. Al llegar al pasillo, pensé en algo simple y cierto. Uno no recupera el hogar cuando los otros se van, sino cuando vuelve a habitarse a sí mismo. Esa mañana el timbre sonó apenas amanecía. Caminé hasta la puerta con el corazón tranquilo, sin sospechas ni ansiedad. No había nadie. Solo un sobre blanco apoyado bajo la maceta de cerámica. Lo tomé con las manos frías, como si presintiera algo. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Alejandro. Cerré la puerta sin apuro y caminé hasta la cocina. Preparé café como todos los días, coloqué el sobre la mesa y me senté frente a él. Me tomó tiempo abrirlo. No por miedo, por respeto al silencio que había logrado construir. La carta era breve. Apenas unas líneas escritas a mano, como si le doliera cada palabra. Mamá, perdón. No supe defenderte. Estoy perdido. No había promesas. No pedía volver. Solo confesaba su derrota, su vergüenza, su ausencia. Leí una vez, luego otra, y la tercera vez ya no dolía. Doblé el papel con cuidado y lo sostuve entre los dedos largos, envejecidos, pero firmes. Pensé en la infancia, en sus manos pequeñas abrazando mis piernas. Pensé en su risa cuando era niño, en cómo se dormía sobre mi pecho. Ese hijo ya no existía. Y sin embargo, dolía. Caminé con la carta hasta el altar pequeño que tengo en la sala. Allí donde guardo las fotos antiguas, una vela blanca, una figura de San José con el niño en brazos. Coloqué el sobre bajo la vela, sin decir palabra. Lo dejé allí, como una ofrenda incompleta. Encendí la mecha, observé la llama elevarse con lentitud. No recé. Solo cerré los ojos y respiré hondo. A veces el perdón llega tarde. Otras veces, simplemente no llega. Y en ambos casos, una aprende a seguir viviendo. No rompí la carta. No la respondí. No la mencioné a nadie. Guardé ese gesto como se guarda una cicatriz, no para revivir el dolor, sino para recordar lo que uno ya no permite. Alejandro me había fallado, sí, pero también se había rendido. En esa rendición había algo humano. No justicia, no redención, solo humanidad. Y con eso, a veces, basta para cerrar una puerta sin necesidad de cerrarla con llave. Durante el resto del día, volví a mis tareas. Lavé la ropa, ordené el ropero,
Limpié la cocina. Cada movimiento era lento, pero sereno. No me sentía vengada, tampoco victoriosa. Me sentía viva. Y eso era más de lo que había sentido en años. Por la tarde, salí a caminar por el barrio. Las vecinas me saludaron con respeto, con esa mirada que dice te admiro sin necesidad de palabras. Yo sonreí. Un poco por cortesía, otro poco por gratitud. Al volver, abrí las ventanas y dejé entrar el aire. El cielo estaba gris, pero no amenazaba lluvia. Me senté a coser en mi rincón de siempre. Entre telas y agujas, encontré una forma de hablar sin hablar. Coser era mi manera de unir lo que otros rompían. De sanar con puntadas lo que nadie podía tocar. A veces pienso que si todas las madres tuviéramos una máquina de coser en el alma, tal vez no dolería tanto criar hijos que después nos dan la espalda. Ya entrada la noche, preparé una sopa sencilla, me cubrí con una manta ligera y me senté en la sala. Miré el altar. La vela seguía encendida, firme, pequeña, constante. Igual que yo. Pensé en mi esposo, en lo que habría hecho él en mi lugar. No lo supe. Tal vez él habría sido más duro, o más blando. Pero lo que hice, fue lo que sentí justo. Y eso es suficiente. Porque una madre no necesita que todos lo entiendan. Solo necesita poder mirarse al espejo sin bajar la mirada. Cuando apagué la luz, el silencio me acompañó sin asustarme. En la oscuridad, la carta seguía allí, iluminada apenas por la brasa de la vela que ya se consumía. No la leí de nuevo. No hacía falta. El perdón escrito pesa menos que el que nunca se dice. Pero igual deja marca. Subí las escaleras despacio, con el cuerpo cansado pero el alma liviana. Y antes de dormir, pensé, si el amor de un hijo se apaga, una madre debe encender su propia luz. El día del evento llegó con un cielo limpio, sin una sola nube. Me desperté temprano, sin ansiedad, solo con esa calma que llega cuando una sabe que nada ni nadie puede quitarle lo que ya se ganó por dentro. Me puse el vestido lilás, el que cosí con mis propias manos, y sentí que me abrazaba como una piel nueva. El espejo me devolvió una imagen distinta. No más víctima. No más madre herida. Solo una mujer. De pie. Con historia, con cicatrices, pero de pie. Caminé hasta el centro cultural del barrio con pasos firmes. La entrada estaba decorada con luces cálidas, fotografías de mujeres que habían transformado sus dolores en arte. Me senté en la tercera fila, sin buscar protagonismo. Pero cuando anunciaron mi nombre, un silencio reverente llenó la sala. Me levanté. Caminé hacia el escenario con el corazón sereno y los ojos llenos de todo lo que había callado durante años. Me ofrecieron el micrófono. Lo tomé sin temblar. Miré al público y reconocí rostros conocidos, vecinas, maestras, jóvenes que venían a aprender. Abrí la boca y no hablé de la traición. Hablé de la dignidad. De cómo se pierde en silencio y cómo, un día cualquiera, una la recupera sin pedir permiso. Les conté que hay gritos que no se oyen, pero desgarran igual. Y que hay decisiones que se toman de pie, aunque una por dentro aún esté temblando. Cuando terminé, hubo un aplauso que no era para mí, era para todas. Al volver a casa, la calle estaba tranquila. La misma de siempre, pero distinta. Como si ahora me reconociera de verdad. Abrí la puerta y el olor a jazmín me recibió. Fui directo a la sala, encendí una vela y me senté en el sillón que siempre fue mío. Pensé en Alejandro. No con tristeza, con aceptación. Hay hijos que se pierden en el camino, y hay madres que se encuentran cuando lo sueltan. Y eso también es amor. Del que no se enseña, pero se aprende. Caminé hasta el jardín y sentí el pasto bajo mis pies. El cielo se había tornado violeta, igual que el vestido. Un viento suave acariciaba mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo del futuro. Me sentí liviana, como si ya no cargara con lo que no me corresponde. Todo lo que me dolió, me formó. Todo lo que perdí, me devolvió a mí. Cerré los ojos y murmuré, no un rezo, sino una certeza, lo logré. Subí lentamente las escaleras. Cada escalón era un recuerdo, pero ninguno me detenía. En el pasillo, me detuve frente al espejo largo. Allí estaba yo.
Sin maquillaje, sin adornos, sin excusas. Una mujer entera. Una mujer que se puso de pie cuando todos esperaban que se arrodillara. Toqué el marco dorado del espejo y me sonreí. Porque esta vez no me vi rota. Me vi completa. Como nunca antes. Encendí la lámpara del cuarto, me cambié con calma y guardé el vestido en su funda especial. No como un trofeo, sino como un testigo. De que fui capaz de volver a mí, puntada por puntada. Me acosté y dejé la ventana entreabierta. El viento entraba suave, y el silencio era un abrigo. Cerré los ojos sin culpa. Sin rencor. Solo con una verdad latiendo fuerte en el pecho, no hay edad para empezar de nuevo. Solo hay que atreverse. Y justo antes de dormirme, pensé, nunca más me arrodillo por amor. Porque quien me ama, me respeta. Y con esa frase, se cerró un ciclo. Y se abrió otro. Uno solo mío. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que ponerte de pie frente a quienes esperaban verte arrodillada? Y si hoy te sientes invisible, reemplazada o juzgada por quienes más amaste, por favor, no dejes que ese dolor te haga olvidar quién eres. Tú no eres una carga. No eres vieja para empezar de nuevo. Tú eres columna. Memoria. Fortaleza. Tu historia importa, incluso si otros intentaron borrarla o apropiarse de lo que construiste con tus propias manos. Tal vez diste techo, diste tiempo, diste tu alma, y recibiste indiferencia o traición. Tal vez tu hijo eligió a otros por encima de ti, como Alejandro. Pero escúchame bien, tú aún puedes volver a coser tu vida, puntada por puntada, sin esperar el perdón de nadie. El respeto que otros no te dieron, tú puedes devolvértelo a ti misma. Y cuando logres eso, cuando mires al espejo y reconozcas a la mujer que no se rindió, entenderás que el amor propio también se hereda. Y tal vez, solo tal vez, alguien que te dio la espalda un día tocará tu puerta, no para que te arrodilles, sino para pedirte que los levantes. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que honran tu verdad. Aquí, tu vida no es olvidada. Aquí, te vemos. Y te celebramos. ¿Sentiste esta historia como una puñalada silenciosa? Entonces prepárate, porque lo que estás por ver es aún más doloroso. Un hijo puso a su suegra por encima de su propia madre y le dijo, si no la aceptas, te borro de mi vida. Pero ella no rogó, no gritó, lo que respondió lo cambió todo. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre cómo una madre recuperó su voz cuando todos la habían silenciado. Mamá, si no aceptas a mi suegra, te borro de mi vida. Créeme, este final va a quedarse contigo mucho tiempo. Esa mañana no quise prender la radio ni abrir las ventanas. Solo quería escuchar el sonido de mis pasos por la casa. El piso crujía suave, como si respondiera a mi presencia con ternura. Caminé hasta el cuarto pequeño donde guardaba mis telas. Al fondo, encontré una pieza de seda lilácea, suave como la piel de un durazno. La acaricié con los dedos y sonreí. Esa tela llevaba guardada años, esperando una ocasión que nunca llegó. Hasta hoy. Hoy decidí que la ocasión era yo. Extendí la tela sobre la mesa y pasé la palma lentamente, quitando cada arruga con paciencia. Saqué mis tijeras, las buenas, las de mango dorado, y empecé a cortar. Las manos se movían como si no hubiera pasado el tiempo. Mi cuerpo recordaba lo que el alma casi había olvidado. Con cada corte, sentía que algo dentro de mí se reconstruía. No era solo un vestido. Era un acto de amor propio. De esos que no hacen ruido, pero sanan. Encendí la máquina de coser y el zumbido llenó la casa como una melodía antigua. Era el mismo sonido que me acompañó tantos años mientras criaba a Alejandro, mientras remendaba sueños rotos. Pegué la tela con alfileres, medí con cuidado, hilvané los bordes. Me detuve varias veces, no por cansancio, sino para disfrutar. Para reconocerme en cada puntada. Como si mi vida entera estuviera siendo bordada en ese momento. No tenía prisa. Tenía intención. Pasé toda la tarde sentada frente a la ventana, cosiendo en silencio. El sol se filtraba entre las cortinas, y el olor a tela nueva se mezclaba con el de los jazmines del jardín. Pensé en cuántas veces había cosido para otros, para bodas,
para bautizos, para fiestas que nunca eran mías. Esta vez era diferente. Esta vez era mi cuerpo el que iba a vestir algo hecho por mis propias manos. Mi figura, mis formas, mi historia. Toda entera, por fin. Al caer la tarde, el vestido estuvo listo. Lo colgué frente al espejo, como si fuera una obra de arte. Era sencillo, elegante, con encaje en el borde de las mangas. No necesitaba brillos. El lujo estaba en el gesto. Me lo probé despacio, sin mirar el espejo de inmediato. Cerré los ojos, respiré profundo y me sentí bien. No joven. No hermosa. Me sentí mía. Y eso, después de todo, era lo único que necesitaba. Fui hasta el pasillo, caminé hacia el espejo grande, ese donde tantas veces me vi rota. Me paré derecha, bajé los hombros y me observé sin juicio. El vestido me envolvía con respeto. Era como una segunda piel que no pedía permiso para existir. En mis ojos no vi nostalgia, vi comienzo. Como si todo el dolor anterior hubiera sido solo un capítulo, y ahora tocara escribir el siguiente. Uno sin silencios impuestos. Esa noche me invitaron a un evento en el Centro Cultural del barrio. Una exposición de mujeres artesanas, costureras, tejedoras. No iba a ir, pero cambié de idea. Me vestí con mi creación, me puse un par de pendientes pequeños y un perfume suave. Caminé hasta allí sin apuro. La gente me recibió con sonrisas, como si reconocieran algo en mí que ni yo sabía que mostraba. Me senté al fondo, observando, respirando. Estaba en paz. Volví a casa caminando despacio bajo las farolas encendidas. Al llegar, colgué el vestido con cuidado, lo doblé como un tesoro y lo guardé en el armario. Apagué las luces, encendí una vela y me senté en la cama. Acaricié el encaje con la yema de los dedos. Y en ese gesto simple, silencioso, entendí algo. Una puede perder un hijo, una casa, una historia, pero si logra vestirse con dignidad, ya no camina desnuda por la vida. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.